Bueno, ahí estaba la noticia, ahí estaban las declaraciones del Premier y vamos con el economista, quien nos cuenta qué está pasando. Hugo Perea está con nosotros esta mañana. Hugo, bueno, según las cifras y el más reciente estudio de hogares, ¿no?, del INEI señala que la pobreza monetaria en el último año se ha elevado, ¿no es cierto?, en el país, y es lamentable señalar esto, pero, por ejemplo, antes se medía esa pobreza y decíamos ha crecido la pobreza en la zona rural. Ahora no pasa eso, también en la zona urbana. Sí, efectivamente, bueno, primero buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente la pobreza, el indicador de pobreza se ha aumentado, lo cual es una mala noticia, ha aumentado un punto porcentual de 20.7 a 21,7. Es el primer aumento luego de muchos años, más de 15 años, que por primera vez tenemos que este indicador muestra un aumento, ¿no?, que es un retroceso en términos de los indicadores sociales que tanto nos preocupan, porque al final del día las políticas públicas, las políticas económicas lo que buscan es generar un mayor bienestar de la población. Ese es el fin último de todas las políticas públicas. Entonces, cuando vemos que este indicador tan importante está retrocediendo, es una llamada de alerta muy seria. Y como tú bien destacas, la que más ha sufrido deterioro, el indicador que más ha sufrido deterioro ha sido en el ámbito urbano. Vale decir en la ciudad. En las ciudades, ¿no? En el ámbito rural también se ha elevado, pero menos que en el ámbito urbano. En el ámbito urbano me parece muy de la mano con un mercado laboral que ha estado débil en los últimos años, producto de la falta de crecimiento, de la falta de inversión, y entonces como consecuencia de ello ahora se hace más difícil encontrar empleo de calidad, de buenos ingresos, y los resultados los estás viendo en este indicador. Claro, ahora, recordemos que en el primer año del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se prometió reducir la pobreza, ¿no es cierto?, hacia un 23%, de 47 a 23,7%, cosa que no se ha cumplido, sino más bien se ha incrementado. ¿Esto viene recientemente en este gobierno o arrastra de antes? No. Este indicador es una consecuencia o evoluciona como consecuencia de factores que vienen de más atrás, ¿no? La pobreza es un tema más de carácter estructural, tendencial, y entonces no está vinculado a lo que un gobierno pueda o no pueda hacer o deje de hacer en un año o año y medio. Es un tema que viene de atrás. Creo que lo que nos ha pasado como país, como sociedad, fue nos faltó ambición, ¿no? Tuvimos este auge muy fuerte entre el 2002 y 2013, el boom minero, ¿no? Periodo en el cual la pobreza cayó de poco más de 50% a niveles de 23%. Es decir, a inicios de la década del 2000, 1 de cada 2 peruanos era pobre, y hacia la finalización de este auge, solamente 1 de cada 4 peruanos era pobre. Entonces fue un avance espectacular, ¿no?, muy importante, pero producto de un auge minero, que bienvenido sea, pero que había que seguirlo reforzando con medidas que permitan sostener un crecimiento acelerado una vez que este boom se acabe. Eso fue lo que no hicimos. O de pronto el tema de pensar en qué otras políticas que sean sostenibles van a permitir este desarrollo, este crecimiento. Si bien es cierto, no de repente ir en aumento, pero por lo menos sostenible. Correcto. Porque ahora vemos que ha aumentado. ¿Cómo entender la pobreza monetaria? Por ejemplo, las personas, los peruanos que viven al mes con menos de 400 soles, ¿cómo se ubican? Claro, eso es la línea de pobreza es la pobreza se mide de varias formas, ¿no? Una de ellas es la medición de pobreza monetaria. Entonces, esto dice más o menos así: cuando una persona gasta menos de 338 soles al mes, ¿no? Su gasto es menor a eso, es una persona en situación de pobreza. Y si gasta menos de 180 aproximadamente, está en situación de pobreza extrema, ¿no? Entonces, fíjate, las personas, según este último censo, que en el Perú hoy día todos los días gastan, o todos los meses gastan menos de 338 soles, más o menos son 7 millones de peruanos. ¿No te imaginas? Con 338 soles al mes de gasto personal. ¿Dónde se concentra esa población? Bueno, el ámbito, ya está casi en partes iguales, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Pero más importante aún, es muy lamentable que hoy, al venir tú al canal, al venir yo aquí a visitarte, 1.200.000 peruanos se han levantado sin saber si van a comer lo suficiente como para seguir desarrollándose, si son niños, adecuadamente, capacidades cognitivas, adquirir capacidades cognitivas adecuadamente, ingesta calórica suficiente como para mantenerse vivo. Y ahí entramos ya en el tema de lo que señala, por ejemplo, lo que refiere el INEI, en el sentido de que en 19 regiones, ¿no es cierto?, en 19 regiones de nuestro país un promedio del 40%
de niños menores de 3 años tiene anemia. Y que justamente el cuadro que vemos ahora refleja que Cajamarca es la región en la que más ha crecido la pobreza, aparte de Lima, ¿no? Sí, sí, hay regiones, Cajamarca, Huancavelica, Pasco, que están entre los sectores más pobres, pero hoy es paradójico porque son regiones, en el primer caso, que tienen mucho potencial, ¿no? Que tienen proyectos mineros importantes paralizados, que podrían dinamizar de manera muy, muy significativa esas regiones que se han ido rezagando, ¿no? Ojalá que haya un mayor consenso político, social, para que estos proyectos surjan en beneficio en general de toda la población, ¿no? Esa es la idea. Claro, es lo que quizá uno no entiende, ¿no es cierto? Estas contradicciones en el sentido de que estamos hablando de lugares donde el potencial extractivo es tan importante, pero la población no desarrolla, sino más bien va sumiéndose en la pobreza. Te hablaba del tema de la alimentación, ya que tocabas la alimentación y los niños, la anemia, ¿no es cierto? ¿Cómo es un tema muy grave, ¿no? O sea, es un tema muy grave porque un país que quiere incrementar su productividad laboral tiene varias dimensiones, ¿no? La productividad laboral, el trabajador tiene obviamente su productividad aumenta como desarrollo de sus capacidades, su experiencia, su nivel educativo, pero también si mantiene un adecuado nivel de salud y si de niño tuvo una nutrición adecuada. Claro. ¿Cómo podemos aspirar a tener una y productividad laboral? Inmediato, por ejemplo, en el tema educativo. En el tema educativo, porque no van a poder aprender de manera adecuada lo que se les enseña en las escuelas, ¿no? Entonces es lamentable, esa situación tiene que revertirse, ¿no? Claro. Ahora, según esta encuesta nacional de hogares, ¿no? Desde el INEI, este punto porcentual que es 1, ¿no? Exactamente de 27 a 21,7%, no solo refleja la cuestión monetaria, ya decíamos, en la zona rural, sino urbana. La pregunta es qué hacer, porque si estamos igualándonos en algo que no es positivo, ¿cómo salimos de esta? No, sí, definitivamente. Bueno, está planteado siempre el tema, lo que pasa es que no nos hemos puesto de acuerdo como sociedad. El tema político, la crispación política, la falta de acuerdo, ¿cómo tiene afecta? que haber un acuerdo que asegure, que permita implementar medidas que en el corto plazo pueden generar alguna polémica, algún debate, pero que sabemos que a mediano y largo plazo nos van a dar rédito. Tenemos que tomar medidas para asegurar un crecimiento sostenido. No, y yo te hago una pregunta más, Hugo. La inversión privada, si hablamos de puestos de trabajo, del tema de la debilidad laboral, más allá de que sea formal o no, porque pensar en la formalidad laboral en el país en general es todavía ciertamente un sueño, ¿no es cierto? Sí, correcto. La inversión privada ahuyentada por ese tema político y eso. Sí, te entiendo. O sea, ¿Hay una posibilidad interesante, la que todo el mundo desea, es flexibilidad en el mercado laboral, pero como tú bien dices, de manera realista, no hay en este momento, no se percibe el espacio como para implementar algo que sería fantástico, ¿no? Porque si hay una causa, un factor importante de informalidad, es la rigidez de nuestra legislación laboral. Como es tan rígido el esquema laboral, mejor te contrato por lo bajo, te contrato de manera informal, sin beneficios, etcétera. Y seguimos creciendo o manteniendo gente con habilidades dedicadas a actividades de baja productividad. O subempleados, ¿no? O subempleados. Entonces, imagínate si los pudiéramos mover al sector formal. El mismo zapatero que produce en condiciones de informalidad un par de zapatos por hora, pasa al sector industrial a producir 100 pares de zapatos por hora. ¿A cuánto llega el nivel de informalidad laboral en este momento? El 70%. Esto es increíble para una economía que pretende, que aspira y que llegara a OCDE, a foros del país desarrollado, que tenga el 70% de la mano de obra en condiciones de informalidad. Es increíble. Esa medida se cae por sí sola. Ese mercado laboral no está funcionando bien. Llevemos el tema laboral traducido en informalidad y traducido sobre todo en pobreza, de la mano de la inversión privada que no está funcionando bien. Ahí cuáles, no solamente te pido, digamos, el diagnóstico que ya lo conocemos, sino cómo reflotar y revertir. No, en temas de inversión, lo que se ha venido planteando, desde luego, es dar una mayor estabilidad por el lado político, respeto a las reglas del juego, o sea, a las leyes, que haya un poder judicial eficiente que permita resolver casos de contenciosos, digamos, entre partes, pero de manera rápida, expeditiva, eliminar mucha burocracia todavía para poder desarrollar inversión. En fin, hay cosas que se pueden hacer. En las declaraciones del Premier y del presidente Vizcarra han señalado que hay que dar una mirada nueva y se modificará la cuestión normativa en todo lo que sea el aparato público, ¿no es cierto? Las compras por internet, dinamizar los trámites, la tramitología. ¿Cómo entender esa situación? O quienes tendrían que entenderlo quizás mejor son los gobiernos regionales, por ejemplo.
También, ¿no? Son parte El Estado en activa. su conjunto. De hecho con cifras hace un año aproximadamente el 60% de toda la inversión pública está en manos de gobiernos regionales. Entonces, tienen que... Y plata no falta, ¿no? Claro, los recursos están, a veces hay subejecución o dinero mal invertido, lamentablemente en algunos casos, ¿no? Muy puntuales, desde luego, no es un tema generalizado, pero en una economía donde falta tanto, queremos ser muy eficientes en términos del gasto. Que haya gasto, que se ejecute, pero también que haya eficiencia en el gasto, que tenga efecto eficiencia multiplicador. Del gasto público, depende mucho. Claro, que tenga sentido construir un puente y no de repente un estadio. Que tenga sentido hacer una obra de alcantarillado y no un monumento, un par de PS o el cine, que pasa en los distritos, ¿no? Uno va a los distritos, a la provincia, y son realmente muy colosales los monumentos que encuentras en las plazas, en los parques, y tú te pones a pensar, si ese cemento hubiera ido destinado a un mejor colegio, una mejor carretera, una mejor vía de comunicación para, por ejemplo, transportar tus productos, claro, ¿qué diferencia sería? No sé si se está conteniendo, desde luego, con todos los esquemas que han habido para asegurar una adecuada inversión pública, pero todavía creo que hay espacio para mejoras. Y entiendo que las nuevas autoridades, el ministro Tuesta ha venido muy decidido a dar un vuelco a esto, ¿no? ¿Se logrará destrabar? Porque aquí el tema de la reconstrucción también entra allá. Recordemos que aquí va a haber el efecto dominó, por ejemplo, en el campo laboral. Claro, en el caso de la reconstrucción han ofrecido reestructurar el esquema legal en el que opera para darle más celeridad. Estamos un poco a la espera de lo que vaya a salir, pero vemos a las nuevas autoridades muy comprometidas, muy jugadas, vemos que tienen el panorama muy claro. Nuevas autoridades, lo has dicho bien, mi querido Hugo, la situación política. Congreso de la República, Legislativo, Poder Ejecutivo, dígase ministerios, ¿no es cierto? Y el pedido de facultades, en fin, el panorama, ¿qué ves? Bueno, hay una distensión política en este momento que yo creo que es adecuada, ¿no? Se está viendo un mejor entendimiento entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Yo como analista económico lo tengo que ver, no es que sea analista político, pero es un factor que determina el grado de incertidumbre en la economía. Cuando hay mucha confrontación, hay incertidumbre, y la incertidumbre es el enemigo de la inversión. Entonces, ese es un tema Repítelo, por favor, la incertidumbre es el enemigo de la inversión. Y un factor de incertidumbre, hay muchos, pero un factor de incertidumbre es precisamente la alta tensión política. ¿Qué sectores van a ser, crees tú, qué sectores económicos, Hugo, van a ser, no sé si el plan de salvataje, ¿no? Porque estamos hablando de un tema muy serio como es la pobreza ahora en este periodo? Bueno, a corto plazo, para poder relanzar el crecimiento, tenemos que normalizar el funcionamiento del sector construcción, que estuvo afectado por este tema del club de la construcción, ¿no? Estamos a la espera del reglamento de la ley 30737, que es una ley que es mucho mejor que el decreto de urgencia 003 que se lanzó en febrero del año pasado. Pero yo creo que de todas maneras, para poder desarrollar obra pública, para poder seguir desarrollando obras de infraestructura de gran envergadura, necesitas que el sector opere de manera normal, de manera adecuada. Entonces, es un sector que tenemos que potenciar de manera inmediata, ¿no? Perfecto. ¿La pesca? La pesca va a tener un buen año. Hay algunos problemas, como hemos visto, pero va a ser un buen año. Por diversos factores vamos a tener buenos niveles de extracción de anchoveta, ¿no? Perfecto, nuestra anchoveta. Ya decía el ministro que, bueno, ya deja de ser ministro. Entiendo que aquí había una noticia positiva también. Nuestro sector manufactura, ¿qué opinas? Bueno, si la construcción y la inversión se recupera, eso debería generar un efecto arrastre positivo sobre la manufactura. Ojalá. Porque la construcción demanda estructuras metálicas, cemento, metales no ferrosos. Hace falta en el Estado, pero una agresiva política, por ejemplo, de revertir las cifras de desnutrición infantil y de anemia, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Esos retrocesos hay que subsanarlos a corto plazo, si no van a tener implicancias en el mediano y largo plazo, ¿no? Perfecto, gracias a Hugo Perea, economista, explicándonos un poco estas cifras que acaba de revelar el INE y el Instituto Nacional de Estadística e Informática en nuestro país sobre la pobreza. 10,6, pausa.